Curso An-Nur QOM España número 1, organizado por la Universidad Internacional Al-Mustafa y la Fundación Cultural Oriente con la colaboración de la Comunidad Islámica Duodecimal Bayatullah durante el verano de 2014 en la ciudad de QOM. Irfan 8 por el Sheikh Suhail Asad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin. Habibi qulubina wa shafi'i dunubina wa tabibi nufusina Abil Qasim Muhammad ibn Abdullah wa ala ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. En el nombre de Dios el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bueno, hay dos hermanas que hicieron dos preguntas. Voy a dar esta clase sobre esas preguntas, así ya directamente, digamos, cerramos este tema de lo del Irfan de hoy. La primera pregunta es la que hizo la hermana sobre un hadith Qudsi, que son estas comunicaciones que Dios tiene con los profetas sin ser revelación. Ese hadith es un hadith muy famoso, conocido entre los místicos, que dice en árabe: kuntu kanzan makhfiya fa ahbabtu an u'raf fa khalaqtu al-khalqa likay u'raf, que significa, Dios dice, yo era un tesoro escondido y quise darme a conocer, pues creé la creación para ser conocido. Esto, obviamente, lo interesante de esto es que tiene mucho que ver con la primera clase que dimos acerca de conocer a Dios, ¿no? Empieza diciendo: yo era un tesoro escondido y quise, esto es importante, quise darme a conocer. ¿Cómo hizo para darse a conocer? Creó la creación. Yo era un tesoro escondido habla de una dimensión del ser de Dios, que es la esencia de Dios, lo que en árabe llaman ad-dat. Ad-dat, que es Dios, es el ser de Dios, es lo que uno es. El dat de cada ser es su propio ser. Por ejemplo, el dat de Micail es Micail, todo Micail en sí, él en sí, en su totalidad y su realidad, su esencia, su sustancia. Ahora, esa realidad después puede manifestarse de diferentes maneras. El Micail alumno ahora, el Micail padre con sus hijos, el Micail esposo, el Micail empleado, todas esas son manifestaciones del ser, o sea, del dat. Cada una de nuestras actividades, nuestros comportamientos, nuestros pensamientos, todo eso son pequeñas manifestaciones, revelaciones del dat, del ser. Cada uno de nosotros tiene un dat, que soy yo, dat. Ahora, ese dat ahora es profesor, después es hijo, después es esposo. Se va manifestando el dat. El dat de Dios, su realidad, su esencia, la sustancia de Dios, es un tesoro escondido. ¿Qué es un tesoro escondido? No lo podemos conocer. O sea, a Dios no se lo puede conocer en su totalidad, en su ser. No podemos conocer personalmente a Dios. O sea, la realidad de Dios, el Dios absoluto, el Dios ilimitado. ¿Por qué? Por algo muy simple. Es que el conocer es abarcar. Yo conozco cuando yo puedo abarcar. Yo ahora puedo abarcar con mi mente, con mi vista, esta habitación, entonces yo conozco lo que hay en esta habitación.
Lo que mi vista no puede abarcar no lo conoce. Yo no sé lo que hay detrás de la pared. ¿Por qué? Porque mi vista no lo abarca, o sea, no tiene abarcatividad. ¿Sí? Entonces yo conozco lo que abarco. Ahora, cuando el ser, el objeto a conocer, es ilimitado, ¿cómo hago yo como el ser limitado para conocerlo? O sea, imagínense que yo soy este recipiente y Dios es ilimitado. No hay forma de conocerlo. Entonces, esa dimensión de Dios es el misterio de Dios. Es lo que se mantiene oculto. Kuntu kanzan makhfiya, era un tesoro escondido. O sea, está el hombre privado de conocer esa dimensión de Dios. Por eso el profeta dijo: Ma arafnaka haqqa ma'rifatik. No te hemos conocido como debes ser conocido. No hay forma de conocerlo. Por eso Dios constantemente se está revelando a través de la creación. Constantemente está creando, constantemente. Imagínense esto. El ser es como un recipiente que su contenido está constantemente saliendo de ese recipiente en una constante. O sea, el ser de Dios constantemente, kulla yawmin huwa fi sha'n. A cada momento está un asunto, a cada momento está revelando algo. Como es infinito y, digamos, ilimitado, constantemente tiene que revelarse para ir mostrándote. Entonces todo lo que vemos ahora a cada momento nosotros en el universo, todo es Dios revelándose, mostrándose para que puedas conocer. Entonces ese dat queda siempre escondido. ¿Por qué queda escondido? Porque justamente se manifiesta a través de cosas que no son Él, no son su propia realidad. Por ejemplo, el ser humano tiene la misma capacidad. Ahora ustedes están conociendo de mí una parte de mí. Yo les estoy mostrando, estoy revelando parte de mi ser, pero ustedes no me conocen enteramente, no conocen mi ser como ser. Conocen esto que estoy revelando. ¿Qué es lo que le queda a la imagen de Suhaib? Vimos de una clase de infancia, hasta ahí. O sea, pudieron ver de mí esa dimensión que yo revelé. Con mis amigos, por ejemplo, yo voy a la piscina. Ven una dimensión que ustedes no vieron. Con mis hijos, por ejemplo, puedo jugar al fútbol. Ve una dimensión que ustedes... Cada uno ve una dimensión. Pero alguien ve a Suhaib, Micail. Alguien ve a Micail, el Micail en sí, o sea, ¿quién es él, su ser? No, Micail te muestra lo que él puede mostrarte, o sea, a través de su comportamiento, de su actividad, de sus palabras, o sea, te puede mostrar algo, pero Micail, ¿alguien puede decir yo conozco a Micail de pies a cabeza 100%, todos los secretos? Ni siquiera, ¿no? Si le contara cosas de Micail. Bueno, ese es el dat de Dios. Es inconocible, imperceptible, inasequible, o sea, no se puede llegar nunca a Dios. Es lo que el Corán dice: Fadana fatadalla. El profeta en el Mi'raj se acercó y llegó hasta ahí cerca. Jibrail venía junto al profeta. Cuando se acercó tanto, no cercanía, ¿no? Se acercó tanto que Jibrail le dijo: si me acerco aún más, me quemo. Me quemo porque no tiene la capacidad justamente de toparse con esa realidad. Ni siquiera acercarse, ¿eh? ¿Viste el sol? Cuando lo miras que... Bueno, imagínate acercarte más, ahí con el sol. No dice: si entro más me quemo. Entonces retrocedió, quedó. El profeta es el que más llegó a una dimensión en donde casi le voy a decir hasta dónde llegó. ¿Vieron el mar? Esta es la superficie del mar. Esto es lo que vemos del mar, y acá está la profundidad del mar, ¿no? Todo el mar en sí. Esta dimensión está oculta. El profeta llegó hasta acá. Nosotros, imagínense, estamos en el cielo, ¿no? Y vemos el mar desde el cielo. Vemos el agua, vemos una cosa verde o azul o celeste, ¿no? El profeta llegó hasta acá y en su unión se transformó en esto.
O sea, el profeta para nosotros, en mística, es ese rostro de Dios, que le llaman al-haqiqa al-muhammadiyya, la verdad o la realidad muhammadiana. O sea, embelleció tanto su alma con los nombres de Dios, que terminó siendo, nosotros digamos, Dios hecho hombre. No es así. Digamos, el hombre que más pudo convertirse en Dios, que más pudo parecerse a Dios, que más pudo acercarse a Dios, que es esto, es la superficie del mar. De acá para allá es el profeta, no es el profeta hombre, es la haqiqa muhammadiyya, esa verdad muhammadiyana. De acá para atrás es el dat, está Dios, está, digamos, el ser de Dios, que ahí ni el profeta llega. O sea, en las profundidades del mar el profeta no puede llegar, nadie puede llegar, porque hay que ser Dios para llegar ahí, únicamente Dios llega. Por eso le llaman tesoro escondido, Kanz Makhfi. Es un tesoro, están todas las perfecciones de Dios, todas las cualidades de Dios, toda la belleza de Dios, la bondad de Dios, todo escondido. Como lo que dijimos acá el día del nafs, que el nafs puede esconder todo y puede comenzar a hablar. Mi pensamiento ahora yo. ¿En qué pienso? ¡Wow! Uno tiene la capacidad de esconderlo. El ser es eso. El ser lo esconde todo. ¿Qué sale a flote? ¿Qué sale a relucir? Lo que uno revela. Esa es la relación entre dat de Dios y lo demás. Entonces, imagínense que Dios se encuentra en este estado, en su ser, e imaginen ese estado sin creación. O sea, imaginen un tiempo en donde estaba Dios y no había creación. ¿Qué ocurre? Internamente, todo eso que es Dios, en sus perfecciones, sus cualidades, sus nombres, su belleza, su bondad, todo eso, si queda en estado de dat, o sea, de ser como ser, y no se transforma en revelación, en manifestación, o sea, en creación, no tiene sentido de ser, o sea, no cumple con su rol. Supongamos que en esa dimensión, por ejemplo, Dios es sabio, es generoso, es dador, es misericordioso, pero todo eso está, digamos, centralizado en su ser, como ser. ¿De qué sirve? O sea, ¿qué beneficio tiene? Exactamente igual que un tesoro escondido. Hay un tesoro, por ejemplo, con $1.000 millones. Está escondido de tal modo que nadie puede encontrarlo. ¿De qué sirve? O sea, un tesoro escondido mientras está escondido y nadie tiene acceso a eso. ¿De qué sirve? No tiene ningún tipo de beneficio. Entonces, Dios en ese estado es solo Dios, está bien. Pero no, digamos, teniendo la posibilidad de poder revelarse, si no lo hace, está fallando. O sea, si alguien tiene un gran tesoro y puede darlo, puede otorgarlo, y no lo hace, está fallando. ¿O no? Como un tesoro que alguien lo encontró, lo tiene, pero lo tiene guardado durante toda la vida y no lo utiliza. Un tesoro que no utiliza, como una riqueza que no se utiliza. Yo tengo una cuenta con $1.000 millones y eternamente pasan los $1.000 millones en la cuenta. ¿De qué sirve? O sea, ¿qué diferencia hay entre el pobre y yo? Si yo no utilizo esa cuenta. Puede ser una diferencia psicológica. Yo me siento poderoso porque tengo eso. Pero diferencia práctica, operativa. Entonces Dios, en ese estado, sus cualidades, sus nombres, sus epítetos, sus perfecciones, como que le piden a Dios salir afuera, o sea, manifestarse. Como que lo interno es no entendamos de otra manera, pero es como un deseo interno, de querer salir, de querer revelarse, manifestarse. Entonces, quise darme a conocer. O sea, ese quise es el amor interno, la tendencia de estas perfecciones divinas de querer salir. O sea, acá Dios, por ejemplo, tiene vida, la vida le dice, permíteme salir, o sea, permíteme transformarme en los vegetales, en los animales, le pide, le requiere, le dicen el requerimiento del ser, de la esencia le pide. ¿Viste cuando hay cosas que vos no como que querés que salgan? ¿Viste cuando, especialmente a las mujeres le pasa mucho eso cuando le dan una noticia interesante
¿Quieren rápido ir a la vecina y contársela? Que no aguantan. Algo interno. Algo interno. No, en el Líbano pasa mucho eso. En el Líbano toman café en las mañanas. O pasa a veces con los chicos, los niños especialmente. Yo ayer le llamé a mi hijo, que está en el Líbano, y saltó de digamos, un montículo al río, ¿no? Y ni bien le dije hola, me dijo, papá, salté del montículo al río, y estuvo como 10 minutos hablándome de eso. Entonces me di cuenta de la necesidad que uno tiene no solo de hacer, sino además de comentar, ¿no? Pasa, hay muchos seres que especialmente esa necesidad de tener que comentar. Es como una cuestión interna que le requiere, como que te pide a Dios sus bondades, y ahora voy a explicar un poquito de con qué tiene que ver eso. Es justamente lo que lo que le dije al recipiente, como que sale a flote. Es tanta la perfección, es tanta la plenitud que tiene que salir, digamos, para darse a conocer, porque si no queda en un estado, digamos, que no termina de... O sea, sería limitado. Si Dios no crea, no sale, no se revela, estaría limitándose. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de transformarse en esto y no lo hace, de revelarse no lo hace. Entonces quise darme a conocer. Entonces creé la creación para ser conocido. ¿Qué significa? Si no hubiera creado, no hubiera sido conocido. Esto místicamente, la explicación es que Dios no tiene un deseo como el nuestro, pero deseó autocontemplarse. O sea, viste que a veces uno sabe cómo es, ¿no? Pero te tenés que mirar en el espejo. O sea, yo me conozco, pero me miro al espejo y para ver, ¿no? Cómo... La contemplación es diferente al conocimiento. O yo te pregunto ahora, ¿cómo sos? Me decís, mira, soy rubio, por ejemplo, mido 1,82, supongamos, tengo esto, ¿no? Está bien, sabés cómo sos. Pero eso te hace prescindir de contemplarte. No, te querés contemplar, ¿no? Te querés contemplar. Y querés que otros te contemplen, especialmente en la mujer ocurre eso, el tema del sentido estético. Eso en Dios se da, entonces la autocontemplación se da a través de la creación. Dios crea para contemplarse en el espejo de la creación, o sea, toda la creación es el espejo de Dios, no es, pero bueno. Dios, además de conocerse, se contempla a través de la creación. Dios creó la creación para darme a conocer. Pues creó la creación para ser conocido. Okay. Cuando Dios creó el universo, Dios se autocontempla, estoy hablando de mística, se autocontempla en la creación, en todas las criaturas, en toda la totalidad de las criaturas. ¿Sí? O sea, cada parte representa una manifestación de Dios, algo de Dios, algo de las manifestaciones de sus perfecciones. Llega un momento en donde Dios dice, bueno, quiero contemplarme todo entero de una sola vez. O sea, imagínense que con el tema de la contemplación en el espejo, ¿viste cuando tenés el espejo del auto? Que solo mirás el rostro, no puedes mirar tu cuerpo, ¿no? O si tenés, por ejemplo, un espejito pequeñito, otro espejito pequeñito, podés mirar partes, ¿sí? Entonces uno puede ir contemplando partes, pero una cosa es contemplar las partes, otra cosa es contemplar todo, ¿no? En un momento Dios dijo, quiero contemplarme todo, o sea, mirarme entero al espejo. Y ahí creó al ser humano. Y el ser humano sería el espejo de toda la realidad de Dios. El ser humano perfecto, el hombre es la realidad del ser humano, la verdad del ser humano. Sería todo el universo hecho hombre, o sea, la manifestación de todos los nombres de Dios hecho, o sea, se contempla en el ser humano perfecto todos los nombres de Dios contemplados. Esa es la filosofía de la creación, del universo y de Dios. Por eso en el fan al hombre lo llaman pequeño universo, y al universo lo llaman el gran hombre. Y hay siempre un paralelismo entre el hombre y el universo. Por eso dicen que en el ser humano se reúnen todas las realidades del universo. Atahsibu nafsaka jurman saghira wa fika tawa al-alam al-akbar. Dice, te crees un pequeño cuerpo, mientras que en ti se encuentra
el gran universo. O sea, el universo entero se encuentra en la realidad del hombre. En la realidad, no en vos y yo, Uno dice, entonces yo soy el universo. No, en la realidad humana. O sea, la realidad humana que va a transformarse después en vos y yo, y que uno tiene la capacidad de poder ser un hombre perfecto si llega justamente a embellecerse con todas las perfecciones divinas. Que esos son los profetas especialmente. Fuera de los profetas y los imames, según nosotros, el hombre puede llegar a embellecerse con mucho, digamos, pero no lograr la perfección absoluta, o sea, la contemplación entre Dios. Esto con respecto al hadith. ¿Alguna pregunta te queda sobre esto? ¿Está bien? ¿Te conformó? La otra pregunta que iba ya con una cuestión de fan práctico que me hizo la hermana, las dos hermanas, acerca del rezo, de ¿cómo era la pregunta específicamente? De la manera de llegar a un estado espiritual en el rezo. El tema de la concentración del rezo. Sí, hay una cuestión que siempre se pregunta con el tema del rezo, y es cómo liberarse de las imágenes o de la imaginación o de los pensamientos que se nos aparecen en el tema del rezo. Ahora hay que saber que por naturaleza el ser humano está constantemente en un tránsito interminable de ideas, imágenes y conceptos. O sea, frenar el pensamiento es imposible. Tener la capacidad de no pensar o no imaginar o no, digamos, interactuar con estas imágenes es casi imposible. Entonces muchos preguntan que en el tema del rezo si hay que tener lo que llaman hudur al-qalb, o sea, la concentración, esta presencia, digamos, del corazón. ¿Cómo hace uno para liberarse de todas esas imágenes que constantemente aparecen? Eso en el irfán es la etapa de mayor dificultad que enfrenta el místico. Es decir, de lo más difícil en el camino del irfán es poder deshacerse de las imágenes que aparecen en la mente cuando uno reza o cuando uno vive en general. Ahora, el tema del misticismo práctico, como tiene que ver con las experiencias de cada místico, no hay reglas generales. O sea, la mística práctica no es más que el camino que necesita cada místico. Entonces, cada místico tiene sus propias experiencias y sus propias sensaciones y su propia evaluación y su propia descripción. O sea, yo puede ser que vaya de acá al haram y a mí, porque me interesan ciertas cuestiones, vea ciertas cosas. Como por ejemplo, que yo vaya de acá al haram y diga, de acá al haram hay 4 librerías. Porque a mí me interesan los libros y cada vez veo una librería, estoy ahí tratando de ver, de comprar. Otro puede ser que le interesa la arquitectura, dice de acá al haram hay 3 mezquitas. Otro le interesa los autos, dice de acá al haram vi 5 Mercedes, por ejemplo. Entonces cada uno, según su propia experiencia, tiene una evaluación de la realidad, una descripción de la realidad, una experiencia con la realidad. El tema del rezo, que es una de estas experiencias místicas, es muy subjetivo, digamos. Las sensaciones del místico en el rezo, cómo uno puede deshacerse. Entonces hay varios, digamos, métodos. El Imam Khomeini, por ejemplo, dice que hay que dejar pasar las imágenes esas. O sea, tampoco es cuestión de concentrarte. Vos me dijiste que habías escuchado un que te dijo que hay que concentrarse. No, pero eso te terminás concentrando para quitar las imágenes y ya eso te ocupa. O sea, eso te saca de tu relación con Dios para concentrarte para quitar las imágenes. El Shahid Mutahari se encontró con Haddad, que es un Hashim Haddad, un místico contemporáneo muy famoso, alumno del Qadi Tabatabai. Era otro gran místico, el gran maestro de todos estos místicos contemporáneos como el Sayyid Tabatabai y esos. Y dice que dijo, cuando tú rezas, ¿cómo rezas? Le preguntó el Haddad, que era el gran maestro, a Shahid Mutahari, el autor del libro que tienen ustedes. Shahid Mutahari dijo, yo cuando rezo pienso y me concentro en cada palabra, o sea, como que cada palabra que digo tengo la concentración, Bismillahirrahman, y cada palabra pienso en ella y le digo, estás rezando para las palabras, o sea, no estás rezando para Dios, porque dice, el diálogo con Dios no es que sea un diálogo normal como entre dos personas. Yo como te digo, por ejemplo, hola Hadi, ¿cómo estás? Que pienso en la palabra hola, en la palabra Hadi, ¿cómo estás? No, digo, hola, ¿cómo estás? O sea,
Yo pienso en el diálogo, yo pienso en cómo estoy tratando a Hadi, ¿no? ¿Se entiende? Nadie se pone a concentrar en las palabras que uno... En el diálogo yo estoy hablando con ustedes, estoy hablando, ni pienso en las palabras. O sea, las palabras son como un medio de transporte de las ideas. Pero no hay que concentrarse en las palabras. Entonces la concentración, así que uno dice, tengo que concentrar, eso te quita en realidad concentración. El tema es estar en un diálogo con Dios, ¿no? Según dice Hashim Haddad. Diálogo con Dios cuando vos estás con alguien dialogando. ¿Qué estás pensando en las palabras? ¿Estás dialogando? Yo estoy dialogando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Diálogo normal. O sea, tu atención está puesta en la persona, ¿no? El no comienza hay que dejar pasarlas. No, ni tratar de frenarlas, ni tratar de escaparse, ¿no? ¿Qué pasa? El problema es directamente pensar en ello, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estoy acá, estoy pensando que llegó la factura de teléfono. O sea, me vino esa imagen. Una cosa que yo diga, a ver si voy a las 10:30 al banco, la pago, o voy después de la clase. Eso es un problema. Pero que me venga la factura de teléfono, no la factura. Listo, factura de teléfono, factura de gas. Hay que dejarla pasar. Si pasa, no hay problema. Ayatollah Bahjat dice no. Dice el tema de la concentración en el rezo no es en el momento del rezo. El problema es que nosotros durante todo el día estamos lejos de Dios, no recordamos a Dios, no nos interesa a Dios, estamos pensando en cualquier cosa, estamos sumergidos en el dunya y el trabajo, las ocupaciones y todas estas cosas del dunya, y cuando llega el momento del rezo, como queremos que, digamos, que sea un acto de magia. Dice, el rezo no es un acto de magia. Dice, un tipo que está de la mañana a la noche pensando en el dinero, cuando reza va a pensar en el dinero, normal. Porque es la continuidad de su día. Entonces dice, la concentración comienza a la mañana. Cuando te levantas, piensa en Dios. Recuerda a Dios, vive para Dios, actúa para Dios. Si tu ser está con Dios, al momento de rezar, estás con Dios. El imam Ali alayhi salam está rezando y su concentración está con Dios. Viene el fakir, este pobre, en el estado de rukú le pasa el anillo. Está en Dios, todo está relacionado con Dios. Uno podría decir, ¿cómo? Ayer habías dicho que el imam Ali cuando rezaba, esperaban que rece para sacarle la flecha, ¿no? Aquel día libre. O sea, que no sentía nada, o sea, estaba tan concentrado en Dios que venía un tipo, le sacaba una flecha con un dolor tremendo y no lo sentía. Y ahora de repente vi una sombra de un tipo pidiendo, hizo ahí. ¿Cómo es? O sea, si el tipo estaba re enamorado, ¿no? ¿Cómo es que una persona tan concentrada en Dios no siente el dolor que significa sacar la flecha? Y de repente viene un pobre y quita el anillo. Lo que pasa es que eso es Dios. O sea, no salió de la concentración de Dios. O sea, se dirigió de Dios a Dios. O sea, del rezo a la sadaqa, ¿no? Dentro de Dios. Entonces la cuestión es estar concentrado en Dios durante la vida de uno, durante, digamos, lo cotidiano, ¿no? Si uno en lo cotidiano está con Dios, bueno, llega el momento del rezo y sigue con Dios. Nuestro problema es que estamos muy desconectados de Dios, estamos muy alejados de Dios. Estamos todo el día pensando en cualquier cosa que no sea Dios, y cuando rezamos queremos pensar en Dios. No funciona. Ese es el consejo de Ayatollah Bahjat. Ahora vos me decís en la práctica es muy difícil. O yo te puedo hablar 7 horas sobre este tema. Cuando llega el momento uno piensa en cualquier cosa menos en Dios. Que el ejercicio sí, es con el ejercicio. O sea, tratando de ir purificándonos poco a poco, tratando de ir. Pero es muy difícil. El muraqaba le llaman, el de autocontrol. O sea, que cada momento uno se esté autocontrolando. O sea, de saber que está en ese momento con Dios, junto a Dios, el recuerdo de Dios. El recuerdo de Dios, por ejemplo, dice encontrarte en el lugar donde Dios quiere que estés. Recordar a Dios es encontrarte siempre en el lugar que vos sabés que Dios quiere que estés. Que Dios quiere que estés. Si uno está en el lugar que uno sabe que Dios quiere que estés, está recordando a Dios. Recordar a Dios es no pecar, por ejemplo. Muchos confunden el tema del dhikr, de que es decir subhanallah, subhanallah. Eso es un dhikr de la lengua. Recordar a Dios es no pecar. Porque en cada momento yo estoy ahora. Tengo la posibilidad de pecar y de no pecar. Si no peco, estoy recordando a Dios. Eso es recordar a Dios. Recuerdo, no peco. Recuerdo la otra vida, recuerdo el castigo, recuerdo la recompensa. Recuerdo a Dios, me prohibió. Recuerdo a Dios. Si uno tiene esa vida, pero es muy difícil, ¿eh? Es muy, muy difícil. La verdad que es. Hasta los mismos místicos te dicen que el último grado, digamos, ya como de unión con Dios es cuando uno ya logra que ni siquiera en el pensamiento haya algo más que Dios. Que todas las imágenes hasta sean ya de Dios.
que eso se complica. Un poco el tema del rezo para que sepas el consejo de tu papá ya. ¿Viste cuando vos pensás tanto en algo que uno ya se transforma en una obsesión? Cuando soñás con eso. ¿Viste? Una de las interpretaciones del sueño es que uno sueña con algo que ya es una obsesión o pensó mucho durante todo ese día. Y el rezo del mismo modo. Si uno se obsesiona con Dios, en el rezo no te parece más que Dios. Suele ocurrir con el tema de la atención, para un ejemplo más práctico, cuando algo se transforma en algo muy pesado en la vida de uno, lindo o feo, ya no ves lo demás. Cuando tenés una mala noticia, por ejemplo, especialmente en la muerte de algún cercano, cuando alguien tiene una noticia de la muerte de un cercano, como que te concentras tanto en eso que pues lo que veas no, como que pasa desapercibido. Así debería ser la obsesión del místico, o sea, la persona que quiere concentrarse. Muchos místicos aconsejan leer Leila o el Majnun, o Majnun y Leila, el Leila y el loco. Leila y el loco, que es una historia famosa que los místicos la leen. Leila y el loco tiene que ver con este loco enamorado de Leila, que terminó siendo Leila una obsesión. Y a donde miraba a Leila. Hasta el perro, se encontraba con el perro y lo amaba al perro y digamos porque era de Leila, o sea, todo le significaba Leila. Con los enamorados pasa eso. Los regalos, por ejemplo, de los enamorados, me regaló esto. Y uno siente que, porque es como parte de ella, ¿no? Parte de ella. Entonces lo besa, duerme con él. ¿Viste los ositos cuando regalas a la novia? El osito duerme toda la noche con el osito. Hace un par de horas estaba en un negocio ahí, el empleado lo agarraba, estaba en una caja tirada, lo tiraban así. Ahora me lo regaló mi novio. Entonces duerme uno. Si uno puede interactuar con Dios de esa manera, está muy bien. Ser un obsesionado de Dios, todo Dios, aún. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Quieren descanso? Si no hay preguntas, los dejo descansar. ¿No hay preguntas? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah.